Ahora sí los voy a pagar, porque también yo ya. No, que cree que la semana pasada no les platiqué, pero en el viaje de regreso que hicimos de ir a atender una iglesia allá en la zona de Melaque, Jalisco, que es muy caliente, el aire acondicionado del autobús venía con todo. Y ya ve que tiene normalmente una rejillita, pues que no trae rejilla y medio. Entonces, por ahí del martes de la semana pasada, pues me tuvieron que inyectar. Me dijo el médico, pues, ¿qué prefiere? Pastillas, y pues así la va llevando. Le digo, no, pues yo tengo que hablar el jueves ya, viernes, pues, y pues me estoy cuidando para que no vaya a haber una situación más. Pero ahí vamos. Acabo que Chava dice que somos de lámina. Entonces, luego les platicas la historia de la lámina y la fibra de vidrio. ¿Jesucristo, tropiezo o bendición? ¿Usted qué cree? Es una pregunta muy intensa. Mire, voy a pedirle primero que vayamos a un pasaje en Mateo 26:31. Este pasaje lo tomamos en una enseñanza que di acerca del zarandeo como una necesidad al creyente, y solamente lo voy a tomar como referencia para esta enseñanza. Mateo 26:31 dice así. El entorno de esta enseñanza, de este pasaje, es la última cena. Y dice, entonces Jesús le dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. De hecho, la misma escritura dice que todos decían lo mismo. Bueno, mire, estas palabras el Señor las expresa después de haber en esa cena advertido de la traición de Judas, de anunciar su muerte y su resurrección, de darles un nuevo mandamiento, de que se amen los unos a los otros, y esa profunda enseñanza sobre el servicio cuando les lava los pies. Cuando el Señor les está expresando esto, bueno, esta respuesta de Pedro y los discípulos, para muchos de nosotros es fácil identificarnos con ella. ¿Por qué? Porque realmente en nosotros, así como en Pedro y los apóstoles, los discípulos, pues hay un deseo de caminar con el Señor. Hay un sentido de lealtad a Él, deseo de seguirle, de servirle. Sin embargo, ¿qué encierra este diálogo? En principio, la palabra escandalizar, como la conocemos, no significa así como un asombro muy grande, ruido, algarabía, sino ocasión de caer o tropiezo. Ese es el significado de la palabra escandalizar, tropezar. De modo que esta palabra señala todo lo que provoque al creyente algún prejuicio o sentimiento que le pueda apartar del camino de la fe. Por eso el Señor lo que les está diciendo es, todos ustedes van a tropezar el día de hoy por cuanto lo que van a ser testigos. ¿De qué iban a ser testigos? De que lo iban a apresar, de que lo iban a empezar a torturar, que prácticamente lo iban a ver indefenso, vulnerable. Y bueno, el Señor les está advirtiendo ante esa aseveración de Pedro, de que dijo, no, yo no me escandalizaré, yo te seguiré. Bueno, todavía el Señor les dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando hayas regresado, confirmes a tus hermanos. Vemos cómo en los discípulos había un corazón todavía en proceso de maduración en este camino de la fe, porque a pesar de sus buenas intenciones, tenían la necesidad o tuvieron la necesidad de ser zarandeados. En la enseñanza sobre el zarandeo hablé mucho de esto, de esa necesidad, ¿verdad? La necesidad de ser zarandeados, de tropezar sin que ellos lo desearan, es evidente. Ellos no se propusieron abandonar a Jesús, no estaba en el corazón de Pedro negarlo definitivamente. Sin embargo, negaban la posibilidad de traicionar a su maestro. ¿Por qué?
Pues porque así como nosotros, también desconocían su propia naturaleza y las intenciones de su corazón. Dios es muy humano. Créame algo, ellos estaban seguros de lo que decían cuando prometieron fidelidad y lealtad a Jesús. Y yo creo que cuando usted promete algo, también está en su corazón el respetar esa promesa. Pero su corazón les engañaba. Todavía estaban movidos por sus emociones, aún sus intereses iban por delante. Y el Señor, que conoce el corazón, que es engañoso, que es corrupto, perverso, bueno, sabe que para la mayoría, sobre todo para quien no lo conoce, le es muy fácil ofrecer lealtad, hacer promesas, muchas veces presionado por las circunstancias, por las emociones, aunque a veces no esté ni siquiera seguro de que va a cumplir lo que promete. ¿Usted cree que hay gente que promete sabiendo de antemano que no va a cumplir? ¿Qué cree? Sí, porque quiere salir de un problema, porque quiere salir de algo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la gente que no conoce a Dios, estamos hablando de aquel que tiene estas características. Pero ¿será que para el creyente que ha conocido la palabra de Dios, que ha caminado con el Señor, incluso le ha servido, Jesucristo se puede convertir en un tropiezo? ¿Será? Mire, si no fuera así, el Señor no hubiera dado unas advertencias que vamos a leer en este momento. El Señor dijo en Mateo 11:6: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Otra versión dice: bienaventurado es el que no toma ofensas en mí. En Juan 16:1 dice: estas cosas les he hablado para que en mí no tengan tropiezo. De tal manera que entonces, de acuerdo a estas advertencias, ¿bajo qué circunstancias nuestro Señor se puede convertir en tropiezo? Le voy a decir: cuando el conocimiento de Cristo, las demandas, la confrontación de la palabra, la santificación del Espíritu Santo exponen tu condición y posición delante de Dios. Ahí el Señor se puede convertir en un tropiezo, en un tropezadero. ¿Por qué? Porque el Señor está exponiendo tu realidad espiritual, está exponiendo la verdadera condición de tu corazón. Y cuando tú descubres esta condición, pues genera desconcierto, pero también puede generar una forma de rechazo, ¿verdad? Que a causa del orden que el Señor va estableciendo en tu vida, el Señor te está demandando santidad, obediencia. Y bueno, cuando hay oposición a todo esto, se va a generar algo en el corazón. Ahora, cuando el creyente toma la decisión de sujetarse a la voluntad de Dios, esto es a negarse, a renunciar a lo que su vida pasada gobernó, todo lo que le gobernó, entonces se va formando el carácter que le va a permitir perseverar y llegar al final. Ahora, siempre estará latente el peligro de no ser capaz de aprobar las pruebas, de no recibir bien el trato de Dios, con el riesgo de que el Señor se convierta en un tropezadero. Y esto te va a hacer volver atrás o decidir no caminar más con Él. ¿Por qué? Porque su orden, su disciplina, su trato te han sido tropiezo. ¿Sí me doy a entender? Por eso la pregunta: ¿será posible que después de una conversión sincera de alguien que ha creído en Jesús, usted es ese, ¿verdad? Usted ha creído en Jesús, en su obra de redención, usted ha confesado su nombre, ha caminado con Él? Bueno, ¿será posible que de un momento a otro la bendición de haberlo conocido se transforme en algo agresivo a su vida que deba rechazar? Sí es posible, mi hermano, cuando hay una percepción equivocada del propósito de Dios, del Evangelio. Ahí es cuando, bajo una confrontación así, la frescura de la nueva vida espiritual se puede convertir en tiniebla a causa de algo que lo está haciendo mover sus sentimientos. Puede ser un pecado que se ha expuesto, expectativas que no se han cumplido, esa agresión a su orgullo que le dé, o sea,
ese orgullo que no le permitía dejar ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas actitudes. Y bueno, Jesús conoce nuestra naturaleza y sabe que por nuestra condición carnal siempre vamos a tratar de justificar ese pecado. Yo siempre le llamo el pecado favorito. ¿A qué me refiero? Ya como creyentes, ya caminando con el Señor, siempre hay algo que guardamos en el corazón que no hemos soltado. Y esa parte, mis hermanos, sigue ejerciendo influencia en nuestra vida. De ahí que el Señor siempre nos ha provisto, desde que llegamos a la fe, de los recursos espirituales, morales también, para lograrlo. Y si recordamos el significado de la frase hallar tropiezo o tropezar, cuando dice Jesús, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, esta advertencia se hace una realidad cuando no se discierne la santidad, la misericordia y la gracia de Dios, cuando nosotros no estamos acordes con lo que el Señor es. De manera que es bienaventurado aquel que, a pesar de las pruebas, a pesar del orden de Dios, a pesar de las aflicciones, a pesar de la confrontación permanente de la santificación, permanece fiel en su fe, en su confianza en caminar con el Señor. Por eso es bienaventurado, porque nada le hace tropezar. Y vea de qué estamos hablando en cuanto a tropezar, de cosas que nos benefician. Porque ¿a quién le beneficia que el Señor saque a la luz nuestro pecado? ¿A quién le beneficia? A nosotros mismos. Mire, por eso el Señor usó esta palabra tropiezo en diversos sentidos. Por ejemplo, como para denunciar a quienes eran objeto de división en la iglesia. En la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, en Mateo 13:41 dice así: el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echará al horno de fuego. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. O sea, ¿a quién se está refiriendo? A aquellos que por intereses personales hacen tropezar a quienes están caminando ya en la fe. La palabra tropiezo también la usó el Señor para denunciar a los que hacían tropezar en la fe en Cristo en base a exposición de falsas doctrinas, exposición de pensamientos o filosofías que venían de hombre. Dice Mateo 18, a partir del versículo 6. Dice: y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Dice: ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. También la palabra tropiezo, el Señor la usó para denunciar pecado, cualquier ocasión de caer. En Mateo 18:8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo los 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, todo esto es metafórico, mi hermano, porque si lo vemos desde el punto de vista literario, así, literalmente, pues imagínense si cada vez que pecáramos con una mano nos la tuviéramos que cortar y luego la otra y luego una pierna y sacarte, pues, ¿qué llegaba al cielo? ¿Verdad? O sea, o cómo llegamos o cómo vivimos. Aquí está hablando de la ocasión de caer. Si tu mano, o sea, está hablando de una mano con la que tú trabajas, con la que tú puedes bendecir, con la que tú puedes hacer cosas útiles, pero en lugar de usarla para eso, la usas para cosas que tienen que ver con pecado, para robar, para hacer una ofensa, para lastimar. O sea, está hablando, quita de tu corazón esas actitudes. Igualmente con un pie. ¿Qué hacen los pies? Nos desplazan a los lugares donde vamos. ¿Cómo te hace tu pie tropezar?
cuando tu pie te lleva a lugares donde no tienes que estar haciendo ya nada. ¿Sí sabe usted que hay lugares que ya no son para pisar, que ya no forman parte de la vida de un hijo de Dios? Igualmente, mis hermanos, cuando tu ojo es malo, dice el mismo Señor, pues sácalo. O sea, tienes que ponerte ahí algo espiritualmente, ¿verdad? Un freno para que tú tengas una mirada limpia. Entonces, considerando el peligro que representa tropezar, esto es tanto para quien tropieza como para quien hace tropezar, los que estamos convencidos de que solamente en Cristo podemos encontrar la paz, la vida, la salvación, que estamos completos, entonces no cabe la menor posibilidad, si estamos afirmados en esa fe, de hallar en Él algún motivo de ofensa o algún motivo de tropiezo. Antes, al contrario, nuestras convicciones van a ser testimonio hacia los demás. Puede ser a los incrédulos. ¿Por qué? Porque tu forma de vida, tu confianza que tienes en el Señor, va a permitir que tú seas testimonio para ellos. También esa parte te va a hacer soportar a los débiles en la fe, aquellos que todavía comienzan y que al verte a ti cumpliendo cabalmente con lo que el Señor dice, caminando bajo su voluntad, pues estás afirmándolos en la fe. Igualmente a los que no han alcanzado algún nivel de madurez. Ahora, que en la actualidad los incrédulos o los inmaduros, porque también hay creyentes que son así, se ofendan o tropiecen con Cristo, no es de extrañar. Jesús mismo fue tratado despectivamente por quienes lo conocían, pero cuando Él empieza su ministerio y se está mostrando como el Mesías, que decían, ¿qué acaso no es este el hijo del carpintero? Bueno, todo esto era ocasión de tropiezo para muchos. Igualmente los escribas y los fariseos se ofendían, les era tropiezo Jesús con sus palabras, cuando confrontaba su religiosidad, su autoritarismo, cuando les dijo, miren, del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos. Dicen, no de lo que se come, sino del corazón es de donde sale. ¿Por qué? Porque ellos se ofendían o se ofendieron en ese momento porque los discípulos no se lavaron las manos para comer un poco de trigo. Cuando el Señor les dice esto, fíjese lo que se acercan los discípulos en Mateo 15:12 en el relato y dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras? ¿Quién se ofendió? Los fariseos, quienes rechazaban el evangelio de Cristo, quienes rechazaban las palabras de vida eterna, el orden de Dios. Pero Él les respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, estos hombres no solo se ofendían y tropezaban con las palabras de Cristo, sino que en sí mismos también se convertían en tropezadero para otros. ¿Se acuerda cuando les dijo, hay de ustedes escribas y fariseos que incluso caminan largas distancias para ser prosélitos, pero ustedes mismos los hacen más candidatos del infierno? ¿A qué se debía? A eso. Los alcanzaban, pero para manipularlos a través de sus doctrinas. Por tanto, no nos puede sorprender que Cristo también se ha mencionado como una roca de tropiezo para quienes abiertamente lo rechazan, desobedecen su palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:7, acompáñeme ahí. Primera de Pedro 2:7. Yo estoy leyendo desde hace tiempo en la versión Reina Valera actualizada, por si alguna palabra es diferente de la que usted tiene en su versión. Dice Primera de Pedro 2:7, para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular.
y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual ya estaban destinados. Qué lamentable, mi hermano, que haya personas, no que el Señor haya destinado, que haya marcado su destino para la perdición, sino que por la dureza de su corazón, ahora sí que por su corazón no arrepentido atesoran ira para el día de la ira. Pero seguimos hablando de los que rechazan. Pero hay hay de quienes lo reconocen como el Señor, han tenido comunión con Él. ¿Será que puedan hallar en Cristo algún motivo de ofensa o de tropiezo? Yo le pregunto a usted, ¿Jesús en algún momento para usted ha sido un tropiezo? Mire, vamos a ver un pasaje de alguien que caminó con el Señor de una manera impresionante. De hecho, no caminó con Él, caminó antes que Él. Y me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Y en Mateo 11:1 vemos este relato, acompáñeme. Dice así, ¿ya tiene Mateo 11:1? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue por ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese la pregunta. O sea, vamos a aprender algo de Juan el Bautista. Cuando estando en prisión, envía a 2 discípulos a preguntarle: oye, ¿eres quien había de venir o tendremos que esperar a otro? Él está en la cárcel. Mire, tenemos que comprender algo. Juan, además de ser primo de Jesús, ¿sabía usted que era primo de Jesús en la carne? Bueno, él fue un siervo obediente, leal a Dios, cumplió con valor la misión de preparar el camino del Señor. Él es el que lo identifica como el Cordero de Dios que vino a perdonar el pecado del mundo. El celo de Juan lo llevó a confrontar a Herodes por su pecado de adulterio, de haber tomado la mujer de su hermano. Por esa causa estaba en la cárcel. Si lo vemos desde cierta perspectiva, bien se podría considerar que si había un candidato para formar parte de los discípulos y los apóstoles de Jesús, era Juan. O sea, si lo vemos desde la perspectiva del servicio, de la obediencia, no hubiera sido difícil, obviamente no está en la Escritura, pero no nos hubiera extrañado que de repente el Señor haya dicho: y Juan también va a formar parte del equipo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver esto desde la perspectiva humana. Todo indicaba que la fe de Juan, su consagración, su santidad, su disposición a menguar para exaltar a Cristo, no habían sido reconocidos. Todo parecía eso, a la perspectiva del hombre. Y ahora en la cárcel, a punto de ser condenado a muerte, con su pregunta parecía que dudaba de Jesús. Parecía que él mismo contradecía sus palabras, su proclamación de que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, no era algo que estaba en su corazón. Él estaba convencido del ministerio que le fue dado y lo cumplió con dignidad, con cabalidad. Para Juan, Jesucristo fue una bendición y no tropiezo. Por eso la respuesta de Jesús hacia Juan, lo único que fue es hacer alusión a una profecía de Isaías, y eso fue suficiente para él. Respondiendo, Jesús les dijo a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La respuesta que el Señor da a los discípulos de Juan es una promesa para quienes pongan su fe en Cristo, mis hermanos. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Estas palabras
no eran para Juan, eran para los discípulos. Los discípulos eran los que estaban con la incertidumbre. Juan solamente los envía a hacer una pregunta. El Señor contesta y Juan, para él fue suficiente, esperó la condena. Él sabía que su ministerio había terminado. Y mire, para quienes servimos, esta es una gran lección. Hay quienes pensamos que porque servimos en unas circunstancias o en determinado ministerio, en determinadas actividades, pues como que nos vamos a ir de uno a otro, a otro, a otro, pero el Señor nos tiene bien, o sea, el Señor tiene bien asignado, Él sabe el lugar donde vamos a servirle, pero también sabe el tiempo. Y hay un momento en que el Señor va a decir, hasta aquí, así como Aarón. ¿Qué le dijo? Hasta aquí, Aarón. Entrega tus vestiduras. Y en el momento que entregó las vestiduras, ¿qué pasó? El Señor se lo llevó. Así le dijo a su siervo Moisés: Moisés, hasta aquí. Ya estás en edad de venirte conmigo. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Todavía le da la oportunidad de ver la tierra prometida para que Moisés se diera cuenta que su trabajo no había sido vano. Bueno, mis hermanos, Jesucristo se puede convertir en bendición o en tropiezo si no tenemos la misma perspectiva de Él, de nuestras actividades, de nuestro destino, de lo que nosotros somos en esta vida. Porque en el camino de la fe experimentaremos pruebas y situaciones que para quienes confían en Cristo deben ser consideradas bendiciones que siempre obrarán para bien. ¿Está usted convencido de eso? De que todo lo que el Señor permite siempre va a tener un resultado a favor, mis hermanos, aunque en ese momento no lo veamos. Ahora, para un incrédulo o un inmaduro en la fe, es locura creer que la verdadera paz, la que sobrepasa todo entendimiento, solo es posible para quien pone su confianza en Jesús y afirma su lealtad a Él, aunque no vea las evidencias que apoyen su fe. Y nosotros somos sensuales, mis hermanos, somos sensitivos, somos casi como Tomás, ver para creer. Por eso el Señor dijo: bienaventurado aquel que sin ver habrá de creer. Para Tomás también Jesucristo se estaba convirtiendo en un tropiezo a causa de su incredulidad. Sin embargo, la fe, la confianza y la lealtad a Cristo son virtudes que solo pueden hacerse evidentes en quienes, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el Señor permita o no, sea una prueba, una aflicción, orden, disciplina, bueno, no los hace tropezar, no los hace rechazar, no se sienten ofendidos. Vamos a ver un caso muy notorio en la Escritura. Acompáñenme al libro de Juan, por favor, capítulo 11. Vamos a verlo a través de casos que en realidad ustedes van a ver cómo muchas veces va a ser probada nuestra fe. Dice Juan 11 a partir del versículo 1. Había un hombre llamado Lázaro y estaba muy enfermo. Él era de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, aquí viene lo que no podemos entender a veces, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. A ver, ¿alguien podría decir que alguien me explique? Bueno, aquí vemos la sabiduría de Dios, pero hay que entender lo que dijo antes. Esta enfermedad no es para muerte. O sea, ahí es donde, ¿a quién está enseñándoles? A sus discípulos. Ahora, ¿qué nos indica esto? Que los propósitos y los tiempos del Señor son perfectos. Y vemos aquí como una familia amada por Jesús, que estaba pasando por una fuerte aflicción y confiaban en Él. Sin embargo,
no acudió de inmediato a ver a su amigo. Dice que todavía tardó 2 días en el lugar donde estaba. Ahora, dice en el versículo 17, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta frase, ¿usted cree que Marta ya se la había repetido ella misma cientos de veces? Ya habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano hubiera muerto. Lo tenía tan en el corazón que fue lo primero que le dijo. Ahora, por el contexto, las hermanas de Lázaro sabían que Jesús no estaba lejos. Mire, si vemos en el contexto anterior, en el capítulo anterior, habla que estaba pasando el Jordán, o sea, no estaba muy retirado. También sabían que había recibido su mensaje, avisándoles de la enfermedad de Lázaro. ¿Será que habría un poco de reproche en las palabras de Marta? O sea, ¿será? Podría ser. Ahora, sin embargo, aún con eso, no la hizo tropezar en su confianza en Él. Y esa actitud le permitió a ella ver la gloria de Dios. ¿Alguno de ustedes se ha desesperado y se ha incluso decepcionado por no haber recibido una respuesta de Dios a tiempo o en el tiempo que usted le esperaba? Fíjese la pregunta. Porque nosotros somos muy dados a que oramos, hasta ayunamos, nos postramos en silicio y ceniza cuando tenemos necesidades. Estoy haciendo un poco de exageración, pero hay quienes, pero de repente dicen, pero no sucede nada. O sea, ¿eso lo ha hecho hallar tropiezo en Jesús? Es la pregunta. Jesús no me escucha. ¿Dónde está Dios? ¿O por qué lo permitió? ¿Y por qué a mí? Y empezamos. Y no entendemos que los tiempos del Señor son perfectos. Nosotros conocemos esta historia. Jesús preguntó por María, quien cuando llega, ella postrándose a sus pies, le dice las mismas palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso era algo que tenían en su corazón. En el versículo 38 dice: una vez más profundamente conmovido. ¿Por qué? Porque todo esto causó una conmoción en el Señor. Él tenía amor por esta familia. Dice: Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A ver, Marta aseveraba que si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no había muerto. Ahora Jesús va y dice: quiten la piedra. Y la misma Marta dice: no, Señor, ya huele mal. ¿Se dan cuenta de cómo a veces la fe nos traiciona? Por un lado estamos confiando y por otro estamos diciendo: Señor, ya es inútil, que ya no tiene caso, no tiene sentido. Y el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo le podría decir ahorita a todos esto, porque todos hemos estado en circunstancias así, de que de repente sentimos que ya hay causas perdidas, que ya no hay remedio. Alguien nos atacó, alguien nos agredió, algo nos cambió la jugada, las expectativas cayeron y de repente decimos: ya todo está perdido. Y el Señor nos dice, a través de la palabra, a través de un consejo, a través de algo: haz esto. No, ¿ya para qué? ¿Por qué? Porque el hombre es muy dado a querer las cosas de la manera como él quiere. Y cuando has estado en doctrinas donde te dicen que al Señor se le exige a la 1, a las 2 y a las 3 me tienes que cumplir, pues entonces estamos peor. Porque estamos nosotros ofendiendo su soberanía y su voluntad perfecta. Ahora, el Señor estaba profundamente conmovido. ¿Qué fue lo que conmovió a Jesús?
el dolor de la gente que estaba alrededor, que amaba a Lázaro, el dolor de las dos mujeres que estaban sufriendo, o lo que conmovió a Jesús fue la fe que estas dos mujeres tenían depositadas en Él. Y que aún ante los hechos, las circunstancias de que Jesús no había llegado, que Jesús se había tardado, esto no fue un tropiezo para ellas. ¿Qué cree que fue lo que le conmovió al Señor? La fe, mis hermanos. Cuando tú permaneces firme en tu fe, vas a avanzar de una manera impresionante en tu madurez cristiana, y créeme, el Señor va a honrar tu obediencia, tu lealtad, tu fe. Eso les permitió a ellas que Jesucristo fuera una bendición y que su fe permaneciera intacta para ver su gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de estos casos. Vamos a ver otro, creo que sí nos da tiempo. Vaya conmigo a Hechos 16, por favor. En este libro de los Hechos 16, pues el contexto es que Pablo y Silas llegaron a predicar en una tierra de gentiles. Una mujer que estaba poseída les estaba constantemente molestando, tenía un espíritu un espíritu malo, y que los había identificado. Estos son hombres de Dios, a ellos escuchen, se estaba burlando. Bueno, Pablo echa este espíritu malo de esta muchacha, de esta chica, y dice el versículo 19: al ver sus amos que iban a perder sus ganancias. ¿Por qué? Porque esta chica lo que hacía con ese espíritu malo era adivinar, y eso les dejaba muchas ganancias. Entonces, al ver estos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Fíjese todo lo que le hicieron a Pablo y a Silas para que se dé cuenta. Ahí los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les arrancaron las ropas, ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Pablo y Silas fueron perseguidos, presos, azotados por cumplir su ministerio, golpeados, humillados. Rasgar las ropas era algo muy grave, y déjeme decirle que si usted conoce toda la historia, después Pablo dice: y esto le hacen a uno ciudadano romano. O sea, tenían problemas ellos. Bueno, fueron azotados con saña y puestos en el último calabozo. Ahora, eso solo se le hacía a los peores delincuentes. Los calabozos no era ni por asomo cualquier cárcel, por muy terrible de la actualidad. Y ellos estaban ensangrentados, encadenados en paredes húmedas. Bueno, no estamos en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero alguna vez, alguno de ustedes, por haber obedecido a Dios, por haber predicado el Evangelio, ¿ha sufrido agravios? Fíjese la pregunta. No estoy hablando de los agravios que sufrieron Pablo y Silas. Por eso dije, no estamos en ese tiempo. Pero ¿has sufrido algo? ¿Eso te ha desanimado? ¿Eso ha hecho que Jesucristo se convierta en un tropiezo en tu vida, como para decir: pues si estaba yo mejor antes de conocerlo? Eso es tropezar. ¿Qué necesidad tengo yo de estar recibiendo estas críticas, de que me digan aleluya, de que me digan esto, de que me digan fanático? ¿Qué necesidad tengo yo de haber perdido amistades, de haberme dejado de dar los gustos que me daba yo antes? Muchos han regresado porque han tropezado por la causa de Cristo. Ahora, la pregunta sería: ¿valdrá la pena regresar a Egipto, mis hermanos?
o hacer de Jesús una bendición en tu vida. Dice en el pasaje, versículo 25, a la medianoche, y esto es algo impresionante, porque no solamente no se avergonzaron del Evangelio, no fue Jesucristo un tropiezo, sino que Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos a Dios, testimonio hacia los demás. Mientras los presos los escuchaban, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se saltaron todas las puertas, las cadenas cayeron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse. Él pensó que los presos habían huido, pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar el hecho de que Jesucristo sea tu bendición? Que tu lealtad se pueda convertir en una bendición para los demás. ¿Qué le dijeron a él? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y toda esa familia. Bueno, a veces confundimos este pasaje pensando en que porque se iba a convertir el carcelero en automático se convertía la familia. No, mis hermanos, aquí dice que el carcelero los llevó a su casa. Ahí ellos le hablaron el Evangelio a toda la familia y la familia se convirtió por la predicación del Evangelio. ¿Pero qué fue el detonante? La fe, la lealtad de dos hombres que por cumplir con su deber, que por predicar el Evangelio, fueron sometidos a tan terribles torturas. Para Pablo, servir a Jesús jamás fue ocasión de tropiezo, sino de bendición. Así como para Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tenían claro el ministerio al que fueron llamados, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las oposiciones que se levantaron en su contra. Cuando el Señor Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que no tengan en mí tropiezo, las pronuncia a sus discípulos víspera a su partida. ¿Por qué? Porque para los discípulos iban a comenzar las pruebas. Jesús no estaba pensando en el sufrimiento que le esperaba a él. Él estaba preparando y orando para que la fe de sus discípulos no faltara. Ellos tendrían que pasar por la difícil prueba primero de su partida y continuar la obra a la que habían sido llamados. Como ellos, mis hermanos, todos pasaremos por experiencias que nos van a exigir esfuerzo, que nos van a exigir lealtad, y en la medida que vayamos caminando va a haber crecimiento, va a haber madurez, donde solo la fe y la gracia nos van a sacar adelante. De esa manera Jesús siempre va a ser una bendición para ti. Necesitamos entender algo, que mientras el Señor nos bendice, también nos prueba. Y que hallar tropiezo en Jesús se puede generar por cualquier causa. Y tenemos que estar preparados. Y eso solamente es un acto de fe. Puede ser una enfermedad, puede ser la amargura de alguna experiencia pasada, un quebranto financiero, el desengaño de una esperanza, la caída de una expectativa, esa frustración de una oración no respondida. Todo puede generar una desconfianza, mis hermanos, que silenciosamente va cauterizando el corazón, y que al seguir meditando en ella, entonces surge esa sensación de agravio, como un sentimiento de no haber sido tratados justamente por Jesús. Y esto se puede transformar en un serio resentimiento si no estamos bien afirmados en nuestra fe. Entonces tenemos que considerar que hay un riesgo latente de tropezar con el Señor si no establecemos una relación de confianza plena con Él y en Él. Mis hermanos, el Señor fue sincero, no nos escondió nada de las dificultades y los conflictos que habríamos de pasar los creyentes. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, mas no se turbe su corazón, yo he vencido al mundo. Pero muchas veces nuestra capacidad de entendimiento está limitada, que solamente vemos lo que nos conviene.
Y tenemos que aprender a ver con la mirada de Jesús. Por esa razón, cuando vemos que solamente la consagración nos va a permitir caminar con Él, que cuando venga la confrontación te puedes ofender con Cristo, cuando te pueda decir arranca tu ojo, corta tu mano, abandona lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Todo eso, mis hermanos, puede causar en nosotros un tropiezo si no estamos afirmados en la fe. Por tanto, solo es bienaventurado quien no haya tropiezo en Cristo cuando acepta su dirección, cuando acepta su amor, su misericordia, pero también su justicia y sus demandas. Ahí es cuando vamos a descubrir que la vida cristiana no es una simple religión, sino que va a ser una guerra donde la gracia de Cristo nos va a sacar adelante. Y todo, mis hermanos, cuando lo hacemos por causa de la justicia del Señor, va a llegar a causarnos aflicción. Así que, mis hermanos, para terminar, volviendo en el caso de Juan el Bautista, en ese aparente desconcierto cuando dijo si este es realmente el Cristo, ¿verdad? O tendré que esperar otro. O lo mismo cuando Marta y María quedaron sumidas en una profunda tristeza por varios días. Quizás nos podamos identificar con ellos en esa incapacidad de comprender por qué en ocasiones Cristo parece que se está tardando en contestar. Pero si entendemos que Él nos está enseñando, que Él nos está probando, que Él nos está afirmando para caminar en la fe, ¿por qué? Porque siempre van a venir cosas distintas cada día. Y el Señor lo que está haciendo es siempre afirmándonos de tal manera que nada nos sorprenda, mis hermanos, y que aprendamos a recibir la voluntad de Dios. Lo contrario es la sobreestima que muchos podemos llegar a tener, que nunca lleguemos a decir como Pedro: yo jamás tropezaré, yo jamás me escandalizaré, porque tenemos que estar conscientes también de nuestras limitaciones. Así que, mis hermanos, en una dependencia sensible y humilde hacia Cristo, pues simplemente expresemos nuestra lealtad a su palabra, a su consejo, a su obra, porque es la condición de quien jamás va a hallar un motivo de tropiezo, que jamás se va a ofender con su Señor. ¿Por qué? Porque confía en Él. Así que, Jesucristo, bendición o tropiezo, ¿con qué se queda? Acompáñame a orar, mis hermanos.